A continuación, Costa Rica Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Melissa Valerio. Gracias por acompañarnos en esta nuestra segunda edición de Costa Rica Noticias. A las 12:11 le invitamos a estar con nosotros durante la próxima hora de programación. Hoy lunes 15 de noviembre con bastante información. Ya lo adelantamos en Café Nacional, pero primero vemos nuestros titulares para ir con estos detalles. Autoridades detienen a Johnny Araya y otros 4 alcaldes en investigación por supuestos actos de corrupción con contratos de obras viales cantonales. Tribunal prohíbe al MEP destruir pruebas Faro. Ministra y viceministra se suman a las bajas en este ministerio. General Cañas y Bernardo Soto habilitan pago electrónico de peajes desde este lunes. Presidente argentino llama a la oposición al diálogo tras perder el control del Congreso. Selección nacional va en ruta a conseguir el segundo peor premundial de la historia. Y vamos con el detalle de las informaciones. El organismo de investigación judicial y el Ministerio Público desplegaron este lunes un megaoperativo denominado Operación Diamante para develar una presunta red de corrupción que alcanza a 8 municipalidades y las empresas constructoras MECO, Explotec y una planta de asfaltado en Río Claro, en Golfito. Como resultado de las acciones judiciales fueron detenidos 6 alcaldes. La periodista Rita Valverde nos informa desde Romuser. Muy buenas tardes, Rita, adelante. ¿Qué tal, Melissa? Muy buenas tardes para usted y todos los que nos siguen. Nosotros nos encontramos en las afueras de uno de los 40 puntos que fueron allanados esta mañana de lunes, a las afueras del alcalde de San José, Johnny Araya, quien junto a otros 6 alcaldes fueron detenidos el día de hoy durante la mañana en un mega operativo que denomina el OIJ y la Fiscalía de Anticorrupción como el caso Diamante. El caso Diamante tiene que ver con presunta corrupción en la contratación de obra pública. Esto quiere decir también en la contratación, por ejemplo, de empresas como MECO, otras empresas como Explotec y empresas dedicadas al procesamiento de asfalto que obtuvieron facilitaciones presuntamente para obtener obras en las vías cantonales, y a cambio de ello se presume que estas personas recibieron dádivas indebidas, así como pagos en efectivo. También se habla de construcciones, de casas, de vehículos, y por este caso, como les decíamos, son 8 municipalidades las que están involucradas, y durante la mañana fueron al menos 13 personas detenidas. Recordar que son 6 alcaldes, también 5 personas funcionarias de gobiernos locales y al menos 2 empresarios. Destacar que este caso es paralelo, se indica al caso Cochinilla, en el que ya desde junio anterior se develó esta también presunta corrupción en la contratación de obras públicas. También estuvieron involucrados funcionarios públicos y empresarios. Pero veamos a continuación todos los detalles de lo que ha transcurrido esta mañana. Desde abril del 2019 se desarrolla una investigación paralela al caso Cochinilla denominada Operación Diamante, que le sigue la pista a presuntos casos de corrupción por contrataciones de infraestructura vial cantonal en las municipalidades de Cartago, Siquirres, Escazú, Golfito, Osa, Alajuela, San Carlos y San José. En los allanamientos de esta mañana se detuvieron 5 alcaldes: Mario Redondo de Cartago, Humberto Soto de Alajuela, Alfredo Córdoba de San Carlos, Alberto Col de Osa y Johnny Araya de la Municipalidad de San José. El director del OIJ, Walter Espinosa, indicó que la investigación incluyó intervenciones telefónicas y que los allanamientos podrían recabar pruebas para corroborar que existieron favorecimientos en licitaciones
inicio anticipado de obras o adelanto de facturas. Esta operación, que hemos denominado Diamante, implica la realización de 40 allanamientos simultáneos e involucra 84 estructuras diferentes. Vamos a hacer allanamientos en varias municipalidades del país, en particular San José, Escazú, Siquirres, Cartago, Osa, Golfito, San Carlos, Alajuela y también las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, BIT. Esta actividad de investigación también apareja la realización de allanamientos en algunas viviendas o casas de habitación que resultan importantes para la obtención de factores de prueba que eventualmente se van a utilizar durante el proceso penal. Las municipalidades intervenidas fueron la de Cartago, Osa, Siquirres, Escazú, Golfito, Alajuela, San Carlos y San José. Entre los allanamientos del caso se intervino también la oficina del fideicomiso MOP BIT en San Carlos, Explotec de San Ramón y una planta de asfalto en Río Claro de Golfito. Funcionarios de MECO ejercían los controles necesarios sobre las licitaciones de los funcionarios municipales, dialogaban directamente o con los alcaldes o con los funcionarios municipales con el fin de poder influir directamente tanto como para la adquisición de las licitaciones, como para la adquisición eventualmente de trabajos de contratación rápida, así como también para la agilización de las facturas y los pagos de este punto. Las dádivas han sido entregadas pues, de manera homogénea, generalmente se daban desde algún tipo de dinero, como algún tipo de favor, construcciones en viviendas, eventualmente favores específicos dentro del sitio sobre el cual se está realizando la licitación, y la estructura criminal funcionaba directamente como un enlace entonces entre la empresa, los alcaldes y los funcionarios, quienes recibían ventajas de diferentes tipos. El caso es llevado bajo el expediente 2019-26, el cual tiene ya 11 detenidos en 40 allanamientos realizados simultáneamente en distintas partes del país. 5 alcaldes fueron detenidos por presunta corrupción al recibir beneficios indebidos. La investigación se centró en 15 proyectos de infraestructura vial, conservación de vías o construcción de aceras. También se allanaron las casas de habitación de imputados anteriormente en el caso Cochinilla. Como bien les contábamos al inicio de esta transmisión, nosotros nos mantuvimos a las afueras de la casa del alcalde Johnny Araya, donde en horas de la mañana fue allanada por los agentes del organismo de investigación judicial, también por parte de la Fiscalía de Anticorrupción. Y a eso de las 11 de la mañana el alcalde salió de su casa con las esposas detenido y se trasladaba al segundo circuito judicial. También conversamos luego de esto con los abogados y esto fue lo que nos dijeron. Debo decir que los hechos que se investigan acá no tienen relación con las otras alcaldías. Lo de Johnny es un asunto que se investiga acá en la Municipalidad de San José y listo. Eso es lo que sabemos en este momento. No, con relación a cargos y detalles específicos, no. Hay un asunto de tráfico de influencias y otros aspectos similares que es lo que está investigando. Se indicó por parte de la propia Fiscalía que algunos alcaldes tuvieron acercamientos con la empresa MECO. ¿Es el caso de Johnny Araya? Bueno, en algunos de los hechos de algunos de los alcaldes aparece, no necesariamente en el caso de don Johnny. Y les digo, de verdad, yo los entiendo a ustedes, compréndanos ustedes a nosotros. Hay una petición expresa del despacho de no referirnos a detalles de esto. Don Johnny, bueno, fue trasladado, como lo vieron ustedes, al segundo circuito judicial. Vamos a ir don Alfonso y yo a revisar el expediente para planear con él la declaración y las explicaciones que él va a dar para afrontar la audiencia de medidas cautelares que sí se va a realizar hoy más tarde o mañana a la mañana. ¿Qué fue lo que le hizo el fiscal cargo que él con este caso? El trámite es el de todos los procesos, el de todos los casos, ¿verdad? El detalle en específico de los hechos no nos podemos referir a eso todavía hasta que inclusive nos revisemos el expediente completo,
para preparar la defensa, ¿verdad? En este momento es todo muy preliminar, apenas está haciendo la diligencia de investigación y como dijo don Alfonso, don Johnny ahí adentro estaba tranquilo, colaborador, dio las claves de acceso a las computadoras, a los teléfonos, cosa que generalmente no se hace porque decomisan eso y se lo llevan y luego lo tienen que abrir en el Poder Judicial, pero más bien don Johnny se mostró colaborador y él no tiene nada que esconder. En este caso hay intervenciones telefónicas. ¿Perdón? Intervenciones telefónicas. Sí, hay intervenciones telefónicas y son varios delitos, pero todavía no, detalle no podemos dar de eso. Del contenido, de lo que se está investigando, propiamente no podemos decir nada. ¿Y cuáles fueron algunas de las reacciones por parte de los partidos políticos, en este caso de los candidatos de estos partidos que estaban involucrados también en estos alcaldes, en este caso de corrupción? En el caso de José María Figueres, el candidato liberacionista, dijo que apoyaba cualquier acción contra la corrupción. En este sentido, manifestó su absoluta confianza en el proceso de investigación, en el sistema judicial y en la investigación del organismo de investigación judicial. Al igual que lo hemos hecho en el caso Cochinilla y otros, apoyamos toda acción que luche contra la corrupción. También el candidato indicó que algunas de las personas bajo investigación tuvieran responsabilidad en la campaña. Si esto pasara, se retirará de la misma de forma inmediata. De igual manera, puntualizó que el Tribunal de la Ética del Partido Liberación Nacional debe asumir de inmediato su responsabilidad frente a estas investigaciones y actuar conforme lo establecen los estatutos. Ahora también vamos a ver una reacción del candidato Rodolfo Pizarro. Casos que hemos conocido de corrupción en los últimos meses llenan de dolor a los costarricenses y son fundados básicamente en esa discrecionalidad que se les ha otorgado a algunos funcionarios que han sido perpetuados a nivel local y a nivel nacional y que logran colar intereses espurios, intereses privados, cuando lo que deberían privar son los intereses públicos. Bien, Melissa y amigos televidentes, es parte de lo que sabemos de este caso Diamante, con estos 40 allanamientos simultáneos que se realizaron en distintas partes del país. Ahora, de momento, estas personas que fueron detenidas serán llevadas al segundo circuito para así les tomarán la declaración de indagatoria y posteriormente la Fiscalía pedirá la audiencia para la petición de las medidas cautelares. Entonces nos mantendremos muy al tanto. En las próximas también ediciones de Costa Rica Noticias podrán ver esta información. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestra compañera Rita Valverde por este amplio informe sobre estos allanamientos que hubo en horas de la mañana. Específicamente, ¿cuáles son los alcaldes que detuvo el OIJ y la Fiscalía esta mañana? Es el alcalde de San José, como lo mencionaba Rita Johnny Araya, el alcalde de San Carlos, de apellido Córdoba Soro, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, el alcalde de Alajuela, con apellido Soto Herrera, el alcalde de Osa, de apellidos Col de León, también el alcalde de Escazú, Álvaro Barahona Cortés, también un funcionario de la municipalidad de Escazú, así como funcionarios de la municipalidad de Alajuela, Golfito, San José y 2 empresas. Esto es parte de la información. Reiterarles que a las 7 de la noche también les traeremos. Y seguimos con polémica, y es que la ministra de Educación, Giselle Cruz, dejó su cargo este domingo tras cuestionamientos por la supuesta violación de datos de los menores de edad en la aplicación de las pruebas FARO de factores asociados. La viceministra académica, Melania Brenes, también presentó su renuncia. La periodista Andrea González nos trae los detalles en vivo. Buenas tardes, Andrea, adelante. Muy buenas tardes, Melissa y amigos televidentes. Tal como usted lo menciona, las fichas en el Ministerio de Educación se siguen moviendo y esta vez fue la ministra de Educación, doña Giselle Cruz, y la viceministra de Educación también, doña Melania Brenes, quienes presentaron la noche de este domingo su renuncia a sus puestos, luego de que la semana anterior, el día viernes, para ser exactos, se presentara
se presentaran cuestionamientos tras la aplicación de la prueba Faro, en las que se le preguntaban a los menores de edad información sensible como sus condiciones, las condiciones en las que vivían, los ingresos de sus familias, las condiciones en las que si tenían internet o no, incluso cuáles eran los materiales con los que estaban construidos sus casas de habitación. Ante esto, el Tribunal Contencioso Administrativo le exigió esta mañana de lunes al Ministerio de Educación Pública devolver o entregar más bien todas estas pruebas a este tribunal para que este tribunal las mantenga en resguardo hasta que se solvente que resolver más bien con esta información y no eliminarla como inicialmente había anunciado el Ministerio de Educación Pública. Veamos el detalle en la siguiente información. Giselle Cruz Maduro renunció al cargo de ministra de Educación la noche de este domingo, luego de que la semana anterior se dispararan fuertes cuestionamientos tras la aplicación de la prueba Faro de factores asociados, en las que se le consultó información sensible del entorno socioeconómico a los menores de edad. Melania Brenes, viceministra académica, también presentó su renuncia este domingo. En tanto, la semana anterior fue Pablo Mena, director de Gestión y Evaluación de la Calidad, quien había anunciado su separación al cargo. Precisamente fue su unidad la que elaboró las pruebas Faro, incluidas las 93 preguntas y 600 ítems de la prueba de factores asociados. El presidente de la República, Carlos Alvarado, aceptó la dimisión y designó como nuevo jerarca a Steven González Cortés, quien se ha desempeñado como viceministro administrativo. El MEP, luego de aceptar el error, indicó que devolverían los cuestionarios a los padres de familia. Sin embargo, este lunes, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó al Ministerio de Educación Pública abstenerse de destruir los cuestionarios de factores asociados de Faro, que aplicó el viernes a 77,000 niños de quinto grado. La medida cautelar impuesta por el Sindicato de Judicatura ordenó al MEP entregar al tribunal la totalidad de los cuestionarios para que sean custodiados jurídicamente. Según argumentó el sindicato, el MEP violentó los derechos propios de los menores de edad, la intimidad personal y de los propios padres por los cuestionarios con preguntas que abordan datos sensibles y privados. La Fundación Privacidad de Datos también respalda la postura del sindicato y aseguró que sí existe posibilidad de proceso judicial ante la posible violación de derechos de los menores de edad. El día sábado, en un comunicado de prensa, la ahora exministra Cruz aseguró que la prueba de factores asociados no se aplicaría en diciembre, cuando será el turno de los estudiantes de colegio de realizar las pruebas Faro. Por su parte, el Patronato Nacional de la Infancia pidió un informe al Ministerio para garantizar que los errores no se vuelvan a cometer e identificar responsables. La gestión se dio tras denuncias realizadas por padres de familia y adolescentes directamente ante el PANI. La mañana de este lunes, padres de familia y sindicatos se manifestaron frente al edificio del Ministerio de Educación Pública. Bueno, y también tenemos que preguntarnos quién es Steven González. Él es quien asumirá, ya el mismo mandatario lo asignó como el jerarca que estará a cargo del Ministerio de Educación Pública. Veamos en la siguiente pantalla. Bueno, recordemos que don Steven González Cortés estuvo en su cargo como viceministro administrativo desde el 2019. Él fue, o es más bien, licenciado en Administración de Empresas, con énfasis en Administración Financiera del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es asesor de la presidencia ejecutiva de la refinadora costarricense de petróleo y también fue director de recursos humanos de esta misma refinadora. También, además de eso, fue asesor de la gerencia general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Quienes están en este momento en la parte mediática cuestionan un poco también el posicionamiento, la asignación de don Steven por su poca experiencia en el proceso educativo o en jerarquías educativas y más con su experiencia administrativa, en este caso en la refinadora costarricense de petróleo Recope. Sobre este mismo tema, hoy en la mañana varios grupos sindicales se manifestaron frente al Ministerio de Educación Pública para hacer valer sus quejas, las quejas de su molestia, su malestar ante la aplicación de la amplia prueba que se ejecutó el viernes y también sobre su contenido. Ellos afirman incluso que podrán presentar alguna denuncia de manera formal más bien, este mismo lunes. Veamos la noticia a continuación.
Los sindicatos del país también manifestaron su molestia por las preguntas que debieron responder los estudiantes de quinto grado en la prueba FARO. El presidente de la Asociación Nacional de Educadores ANDE, que la salida de las jerarcas de educación se dio por el esfuerzo político, sindical y social del país. Muy preocupado por lo que está aconteciendo en nuestro país en las últimas horas con respecto a la renuncia de la señora ministra, además la postulación de don Steven Núñez en el puesto de ministro de Educación en una coyuntura donde definitivamente vamos a tener que trabajar todos y todas. Desde la Junta Paritaria de Relaciones Laborales hemos siempre denunciado, así como la ANDE, que las pruebas FARO no eran la respuesta a este país. Definitivamente hemos tenido grandes dificultades para que esta voz se escuche. Hemos pedido que se revisen, que se devuelvan estos cuestionarios que realmente lo que hicieron fue maltratar, agredir a los estudiantes. Asimismo, el presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses, SEC, es del criterio de que la evaluación FARO no se le debe aplicar a los estudiantes de secundaria. Estaremos solicitando se anulen todas las pruebas aplicadas, ya que se demostró que las mismas no tuvieron una validación correspondiente para aplicarlas. Por todo lo anterior, como sucedido, este proceso de evaluación FARO no debe aplicarse a secundaria por la conmoción que se ocasionó en la comunidad educativa. Y en aras de darle su lugar de importancia a la educación pública, el MEP debe dar una disculpa pública a toda la población que se vio afectada en distintas formas con estas pruebas. Por su parte, el secretario general de la ANEP dijo que con las pruebas FARO los derechos de los niños de quinto grado fueron violentados. Ahora lo que sigue es aportar, respaldar, incentivar procesos penales, porque esto no puede quedar impune. Según especialistas, los derechos de los niños y de las niñas de quinto grado fueron violentados groseramente. La Constitución se violentó. Debido a la molestia con las pruebas por el extenso cuestionario de 600 casillas que le aplicaron a los alumnos de quinto grado, la ministra de Educación Giselle Cruz y la viceministra académica Melania Brenes renunciaron a sus cargos. Ante esta situación, el mandatario Alvarado designó a Steven González como ministro de Educación Pública. González se desempeñó como viceministro de esta cartera. Bueno, esta es toda la información que tenemos por el momento. Comentarles también que el Ministerio de Educación canceló a última hora una conferencia de prensa que había citado para el transcurso de esta mañana. Sin mayor detalle, aseguran que están afinando algunas informaciones y que por el momento están en el transcurso de don Steven como ministro de Educación, y cuando estarían listos, por decirlo de alguna forma, convocarían de nuevo a una conferencia de prensa. Eso sí, adelantaron que acogerían la medida del tribunal de entregar la documentación a para que sea resguardada hasta un siguiente paso. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Ustedes siguen con más allá en el estudio principal. Muchísimas gracias a nuestra compañera Andrea González por esta información. Y continuamos con el tema, y es que representantes de diferentes agrupaciones políticas aplaudieron la salida de la ministra y viceministra de Educación Pública luego de la polémica aplicación de las pruebas FARO. Argumentan que esto fue un irrespeto para las familias costarricenses, donde se les violó su privacidad. Las pruebas FARO se realizaron por primera vez la semana anterior, pero estas crearon una polémica que desencadenó en la renuncia de la ministra de Educación Giselle Cruz y de la viceministra académica Melania Brenes. En algunos casos, estas pruebas fueron catalogadas como un fracaso y un irrespeto para los costarricenses, y lo más grave es que al parecer se habrían violado los derechos de los niños. Tras conocer los contenidos de los exámenes, en que prácticamente se interrogó a los menores sobre la situación económica y familiar, para el candidato presidencial de Costa Rica Justa, Rolando Araya, esto es un descaro del actual gobierno, ya que se controlan y restringen las libertades de las familias costarricenses. Entender usar unas pruebas académicas como las FARO
para meterse en la intimidad de los hogares y sacar información que no es válida, me parece que ya no es esto un solo error educativo, no es una cosa de política educativa, es un horror de política de gobierno. Y en eso no se pueden escudar en tomar sanciones contra un funcionario medio. No. Una decisión de esta magnitud la ha tomado el presidente de la República y la ha tomado la ministra de Educación. La molestia de las diferentes agrupaciones políticas se puso de manifiesto luego de tener información sobre la forma en que se realizaron estas pruebas. Las salidas de las jerarcas del MEP son catalogadas como la opción más viable ante lo sucedido con los escolares. Eso era lo mínimo que podían hacer al cometer la mayor falta posible en sus cargos y contra toda la niñez de Costa Rica. Llama la atención, sin duda alguna, que el presidente, al final del comunicado de prensa, les agradece por su trabajo, evidenciando que no les pesa en lo más mínimo lo sucedido. Las pruebas FARO son una falta gravísima que no vamos a pasar por alto y que no dejaremos que quede en la impunidad. Es evidente la responsabilidad política de la ministra. Queda pendiente la responsabilidad administrativa y obviamente la rendición de cuentas en el tema. Todavía hay muchas preguntas sin contestar y realmente me parece que en esto hay que llegar hasta el fondo del asunto. También está pendiente ver la responsabilidad del Consejo Superior de Educación. Ya algunos grupos interpusieron acciones legales contra estas pruebas, ya que consideran que esto no se puede permitir, menos aún cuando los involucrados son niños escolares. Y la General Cañas y Bernardo Soto habilitan pago electrónico de peajes desde este lunes. Vamos a una pausa y venimos con los detalles. Aquí puede pagar servicios públicos y privados. Buen punto. Acérquese a su banco en un punto BP, en donde también podrá realizar depósitos, pagar préstamos y tarjetas del Banco Popular. Ingrese a www.bancopopular.fi.cr para conocer su punto BP más cercano. Banco Popular. Esta semana en Nuestra Hermana Toto. Siempre dices que haces todo por la familia, pero deberías ponerte en mi lugar. A ella le preocupa que te estés esforzando demasiado. Quiere que hagas cosas por ti. Y no solo por nosotras, ¿lo entiendes? ¿Se casaría conmigo? Tu hermana menor trata de ayudarte de la manera que puede. Nuestra Hermana Toto. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Reflexiones y recomendaciones a partir de los testimonios de personas que sufrieron las consecuencias de un accidente de tránsito. Rutas con Historia. 4 episodios en conmemoración de las víctimas de accidentes de tránsito, sobrevivientes y sus familias. A las 7 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y hasta ahora le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para este lunes 15 de noviembre, inicio de semana. La compra en 638 colones con 21 céntimos, mientras que la venta se ubica en 645 colones con 47 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio.
Los conductores de la carretera General Cañas y Bernardo Soto podrán pagar el peaje por medio de la modalidad electrónica a partir de este lunes. De momento, las estaciones de peaje en estos lugares no cuentan con carriles exclusivos para esta modalidad de pago. Sin embargo, su habilitación dependerá de la cantidad de autos que lo utilicen. Stop and Go es el nombre de la nueva modalidad de pago para los peajes de las estaciones de Río Segundo, en la General Cañas, y en Naranjo, en la carretera Bernardo Soto, la cual empezó a funcionar a partir de este lunes 15 de noviembre. Se trata del pago por medio de dispositivos TAC, como el Quick Pass, el cual permitirá a los usuarios que cancelen la tarifa del peaje con este dispositivo la ventaja de no tener que detenerse al momento de pasar por estas casetas. El sistema lo hemos denominado Stop and Go. A un inicio, antes de iniciar con las pruebas, pensábamos que los usuarios tanto de efectivo como TAC tenían que detenerse por completo para poder realizar el cobro. Sin embargo, cuando ya iniciamos las pruebas de ejecución en el sistema, pudimos verificar que cuando el usuario trae el TAC no tiene que detenerse, sino disminuir la velocidad. Cuando el usuario está acercándose a la caseta de cobro, el cajero realiza la clasificación vehicular y con esto se le da pase automáticamente cuando la antena lee el dispositivo para que continúe con la ruta. La habilitación de un carril exclusivo para el pago electrónico dependerá de la cantidad de conductores que lo utilicen. La supervisora de peajes de la Ruta 1, Kimberly Celedón, señaló que previo a la habilitación de esta modalidad se realizaron mejoras en la estructura. Muy importante todo lo que fue la estructura eléctrica, ¿verdad? Estas estaciones de peaje tienen bastantes años de antigüedad, entonces se tuvo que hacer un estudio y un análisis. Ahí se hicieron varias mejoras, se instaló todo el equipo que se requería, las agujas, las antenas, todo el equipamiento que está utilizando actualmente los cajeros para realizar el cobro. Es súper amigable el sistema y realmente los cajeros están muy contentos y se han familiarizado bastante bien con el uso de este nuevo sistema, que yo sé que también va a beneficiar de manera importante a los usuarios de la ruta, porque va a dar muchísima agilidad a toda la ruta, tanto en esta estación de peaje, en la General Cañas, como en la Bernardo Soto en Naranjo. El Fideicomiso Ruta 1 espera sacar a concurso una licitación para modernizar las casetas de peajes en los próximos meses. Con esto se pretende construir carriles dedicados al cobro electrónico, además de la colocación de agujas automáticas al momento del paso de los vehículos. La contratación se estima en $5 millones y actualmente se está a la espera del aval del CONAVI y del Ministerio de Obras Públicas y Transporte para publicar el cartel de licitación. Y el Tribunal Contencioso Administrativo suspendió temporalmente la aplicación del código QR anunciado por el gobierno. Esta suspensión será para analizar la medida cautelar que presentó un grupo de representantes y empresarios del sector turístico. Una medida cautelar provisionalísima solicitada por empresarios del sector turismo fue la responsable de que se suspenda de forma temporal la aplicación del código QR en los comercios para verificar la aplicación del esquema completo de vacunación de COVID-19. Esta medida estará suspendida mientras el Tribunal Contencioso Administrativo resuelve esta medida cautelar. A los representantes del sector turismo les complace la decisión porque insisten en que esta medida afecta la lenta recuperación económica del sector y desde ya aseguran que hay consecuencias por las cancelaciones de reservas de hospedajes. Para los empresarios existen otras medidas adicionales que pueden ayudar a combatir el aumento de contagios. La Cámara Nacional de Turismo considera que la mejor manera de combatir el COVID-19 es acelerando la vacunación. Cuando logremos un alto porcentaje, será el momento adecuado para implementar medidas como la exigencia de contar con el cuadro completo de vacunación para ingresar a nuestro país o a los locales comerciales. Por lo que respetuosa pero vehementemente solicitamos a nuestras autoridades de salud posponer la entrada en vigencia de estas medidas hasta después de la temporada alta. Precisamente sobre este tema, la Cámara del Sector Turismo celebró la medida cautelar interpuesta, la obligatoriedad del certificado QR, a raíz de una acción legal interpuesta por un grupo de representantes y empresarios turísticos. La suspensión fue interpuesta por un juez del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, Alex Rojas. En 15 días, solo 5 empresas del sector turístico han perdido $3 millones por cancelaciones.
Nos complace la admisión de la solicitud ordenando la suspensión inmediata de los efectos de dicha resolución. Es una prueba evidente de que existe un razonable riesgo potencial de una grave afectación a nuestro sector y de que los cuestionamientos sobre el sistema del código QR tienen fundamento. Esperamos que esta suspensión conduzca a una apertura al diálogo entre el gobierno y nuestro sector y logremos consensuar medidas alternativas que generen un balance, un equilibrio entre la protección de la salud y la reactivación económica del sector empresarial costarricense. Y el presidente argentino llama a la oposición al diálogo tras perder el control del Congreso. Hacemos una pausa y venimos con esta información. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¡qué! ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. En nuestro espacio de cine mexicano, presentamos Guerrero, un documental sobre 3 personajes que se rebelan ante la injusticia y se resisten a la indiferencia. Cuando te hablan acerca de las competencias en la educación, te están hablando de crear gente obediente, gente que les sirva al capital, ¿no? Al dinero. Este domingo, aquí en 13, Costa Rica Televisión. A bordo del avión no hay médicos. Es el lema del personal que trabaja en la preparación de comida en este aeropuerto, lo cual se traduce como hay que hacer un platillo delicioso y 110% sano. Lo delicioso es para tratar de relajar a los pasajeros, pues finalmente se vuela a una altura de 10.000 metros. Y lo segundo, porque por ninguna razón se puede enfermar a alguien del estómago. Se complicaría el viaje. La lista de Eri, los sábados a las 11:30 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. En esta semana en Una Mirada vamos a hablar sobre los retos que enfrenta tanto Costa Rica como el mundo en materia de promoción de la lectura y de producción editorial. Para eso nos van a acompañar representantes de las editoriales de las universidades públicas de Costa Rica, que hacen un gran esfuerzo en este momento por llevarle a usted libros de gran calidad, sea en formato impreso o electrónico. Así que ya sabe, acompáñenos esta semana en Una Mirada con este interesante tema. Hasta pronto. El presidente argentino Alberto Fernández perdió la mayoría en el Senado y se quedó sin el control del Congreso, lo que lo obligará a buscar consensos con la oposición para lograr la gobernabilidad en los siguientes 2 años. Un tono conciliador. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, llamó a la oposición a mantener un diálogo tras el revés electoral del domingo. La coalición oficialista Frente de Todos perdió la mayoría en el Senado, lo que la obligará a buscar consensos para lograr la gobernabilidad en los siguientes 2 años de mandato. Voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita de ese patriotismo. Los comicios del domingo renovaron parcialmente las cámaras de diputados y de senadores, en las que avanzó la alianza de centroderecha Juntos del expresidente Mauricio Macri, aunque sin conseguir tampoco la mayoría parlamentaria. María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y electa ahora diputada, dijo que la mayoría de los argentinos dijeron basta. Y también tiene un mensaje claro al gobierno, muy claro. Y ojalá que esta noche escuchen de verdad.
porque hay millones de argentinos que le están pasando mal y necesitan que este gobierno escuche y que defina un rumbo, un camino y respuestas concretas. A los dos grandes bloques se suman representaciones de fuerzas provinciales, de la izquierda y de los liberales. Esta será la primera vez desde el regreso de la democracia en 1983 en el que el peronismo no tendrá la mayoría en el Senado. En medio de una dura crisis económica, con una inflación anual de más de 50% y una pobreza que afecta a 4 de cada 10 argentinos, el gobierno debe negociar con el Fondo Monetario Internacional un nuevo acuerdo que reemplace el stand-by por $44.000 millones de 2018. Y a las 12:50 hacemos nuevamente una pausa, pero venimos con la información de deportes. Quédese con nosotros.